Velada de amor. La ciudad dormía bajo un cielo cubierto de estrellas, mientras el silencio de la noche era interrumpido solo por el murmullo de las hojas movidas por una brisa suave. En un pequeño apartamento del centro, ella se miraba al espejo por última vez antes de salir. Llevaba un vestido sencillo, pero con ese toque elegante que la hacía verse como un secreto bien guardado. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la intensidad de lo que sentía, esa certeza de que aquella noche no sería una más. Él ya la esperaba en la terraza de un restaurante íntimo, con luces tenues colgando como luciérnagas sobre las mesas. Cuando la vio aparecer, el mundo pareció detenerse por un instante. No había música, pero sus latidos marcaron el ritmo perfecto. Se saludaron con una sonrisa que decía mucho más que las palabras, y al sentarse frente a frente, supieron que el tiempo entre ellos siempre pasaría más lento, como si el universo quisiera que se miraran un poco más, que se descubrieran sin prisa. Todo estaba por comenzar. La conversación fluyó como si se conocieran de otras vidas, como si la historia entre ellos no comenzara esa noche, sino que simplemente retomara su curso tras una pausa demasiado larga. Ella hablaba con esa dulzura que convertía lo cotidiano en algo fascinante. Él la miraba con atención genuina, como si cada palabra que salía de su boca mereciera quedarse a vivir en su memoria. No se trataba de impresionar, sino de compartir, de abrir ventanas a sus mundos internos sin miedo al juicio, solo con curiosidad. La cena llegó, pero ni siquiera la comida logró desviar sus ojos el uno del otro por mucho tiempo. Él le contaba cómo solía pasar horas componiendo canciones que nunca mostraba a nadie, mientras ella le hablaba de su pasión por los atardeceres y cómo creía que cada uno escondía un mensaje distinto. Reían, a veces se interrumpían con torpeza encantadora, como dos adolescentes redescubriendo la magia de sentirse especiales para alguien. Las copas de vino se vaciaban lentamente, pero no por el licor, sino porque cada sorbo parecía un pequeño ritual compartido. Sus manos, todavía separadas sobre la mesa, comenzaban a acercarse con una timidez cómplice, como si supieran que tarde o temprano se buscarían. Entre palabra y palabra, entre sonrisa y mirada sostenida, nació algo que no se dice, que no se explica, pero que se siente con fuerza, el principio de algo profundo, de esos vínculos que no necesitan promesas porque se sostienen con presencia. Cuando el camarero les preguntó si querían postre, ambos dijeron que no. Pero no porque no quisieran algo dulce, sino porque sabían que lo mejor de la noche no estaba en la carta, sino en lo que vendría después, juntos, bajo el cielo, caminando sin prisa, dejando que la ciudad fuera testigo de una velada que ya se sentía eterna. Salieron del restaurante sin rumbo fijo, caminando despacio por las calles silenciosas, como si cada paso fuese parte de un baile improvisado. Las luces anaranjadas de las farolas dibujaban sombras largas a su alrededor, y aunque el mundo seguía girando allá afuera, para ellos la noche parecía estar diseñada solo para dos. El aire fresco les rozaba la piel, pero ninguno sentía frío. Sus cuerpos mantenían una cercanía nueva, reciente, pero extrañamente cómoda, como si no necesitaran más tiempo para entender que ahí, uno al lado del otro, todo tenía sentido. Ella se detuvo frente a una pequeña librería cerrada, con escaparates iluminados que mostraban títulos olvidados y páginas llenas de historias que ya nadie leía. Él la miró observar aquellos libros con una melancolía que no necesitaba explicación. Siempre quise quedarme encerrada una noche en un lugar así, murmuró ella, y él sonrió con esa mezcla de ternura y admiración que solo ocurre cuando alguien revela un deseo sin pretensiones. En silencio, se prometió a sí mismo que algún día haría que eso sucediera, aunque tuviera que convencer al dueño o aprender a abrir cerraduras. Siguieron caminando. Ella hablaba poco ahora, y él también. No por falta de palabras, sino porque el silencio entre ellos había comenzado a ser cómodo, incluso bello. A veces se miraban de reojo, sonriendo con los labios cerrados, compartiendo pensamientos sin necesidad de pronunciarlos. Fue entonces, en medio de una calle desierta, cuando sus dedos se rozaron por accidente. No fue un contacto largo, ni siquiera intencional, pero bastó para encender una electricidad sutil que ambos sintieron en lo más profundo. Ella se detuvo. Él también. Se miraron. No dijeron nada. Y en ese silencio perfecto, él tomó su mano con una delicadeza casi reverente, como si se tratara de un pacto invisible que solo ellos entendían. No hicieron nada más,
no se besaron ni se abrazaron, pero en ese pequeño gesto, en ese cruce de piel con piel, nació una certeza silenciosa: la noche aún no había terminado, y ya era inolvidable. Caminaron tomados de la mano hasta llegar a un parque solitario, uno de esos escondidos entre edificios altos, donde el césped siempre huele a recién cortado y los bancos de madera crujen con historias viejas. Se sentaron juntos bajo un árbol que parecía protegerlos del resto del mundo. No necesitaban refugio del clima, sino del tiempo, porque cada minuto que pasaba se sentía breve, fugaz, insuficiente. Querían más, sin saber exactamente de qué. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él, sin decir una palabra, giró ligeramente para besarle el cabello. Fue un gesto tan suave, tan lleno de intención, que ella cerró los ojos y suspiró. No por cansancio, sino porque ese simple contacto le confirmó lo que su corazón ya sospechaba: no se trataba de una cita más. Había algo en el que la hacía sentir segura y al mismo tiempo despierta. Algo que le invitaba a quedarse sin miedo, a entregarse sin armaduras. «No quiero que esta noche termine», susurró ella, rompiendo el silencio. «Entonces no dejemos que lo haga», respondió él, con una serenidad que desarmó cualquier duda. Se miraron en la penumbra, sin urgencia, sin ansiedad, como si sus almas se reconocieran a través de los ojos. Y en ese instante, lo inevitable ocurrió: él se inclinó hacia ella lentamente, tan lentamente que le dio tiempo a sentirlo venir, a anticipar ese roce que desde hacía horas vivía en sus pensamientos. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como cerrar una puerta a todo lo que alguna vez dolió, y abrir una ventana a algo nuevo, inmenso y brillante. El beso fue dulce, pausado, lleno de esa ternura que solo se da cuando no hay prisa por llegar a ningún lado. Sus bocas se buscaron como si lo hubieran hecho 1000 veces en sueños, y sus corazones latieron tan al unísono que hasta el viento pareció detenerse para mirar. Al separarse, ninguno dijo nada. Se quedaron abrazados, sabiendo que las palabras ya no eran necesarias. La noche seguía envolviéndolos como un manto suave, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. La madrugada avanzaba sin que ellos se dieran cuenta. Seguían en el parque, envueltos en una calma que parecía no pertenecer al mundo real. Hablaban en voz baja, como si temieran despertar a la noche, compartiendo anécdotas que en cualquier otro contexto habrían parecido triviales, pero que allí, entre susurros y miradas cómplices, se volvían confesiones íntimas. Él le habló de sus miedos. No como un acto de debilidad, sino como una entrega sincera. Le confesó que había dejado de creer en las primeras veces, que había pasado tanto tiempo convencido de que el amor era un espejismo que ya no se atrevía a esperar algo real. Y sin embargo, ahí estaba, mirándola como si fuera el principio de todo. Ella, con los dedos entrelazados con los suyos, le contó que siempre había esperado una conexión así, sin saber si existía de verdad. Le habló de las veces que se había prometido no volver a confiar tan fácilmente, de las veces que su corazón se había roto sin hacer ruido. Pero esa noche había sentido algo diferente. Algo que no necesitaba etiquetas ni explicaciones. Solo estar. Sentir. Vivir. ¿Crees en las casualidades?, le preguntó ella, mirándolo con una mezcla de timidez y esperanza. No lo sé, respondió él. Pero creo en lo que siento ahora. Y no puede ser solo una casualidad. Ella sonrió, bajó la mirada por un segundo, y luego la levantó con una valentía silenciosa que lo desarmó por completo. Se inclinó, esta vez ella, y lo besó de nuevo. Un beso más profundo, más seguro. No para confirmar lo que ya sabían, sino para celebrarlo. El tiempo se detuvo otra vez. Cuando se separaron, no hicieron promesas. No dijeron mañana, ni hablaron del futuro. Solo se miraron con la certeza de que esa noche no era un paréntesis, sino una página que marcaría el comienzo de algo que merecía ser contado. Entonces él se puso de pie, la ayudó a levantarse, sin soltarle la mano, le dijo en voz baja: «Aún no quiero que te vayas». Ella lo miró, asintió despacio, y respondió con una sonrisa suave: «Entonces llévame a donde quieras, mientras sigamos juntos». Subieron a su coche sin decir a dónde iban. No hacía falta.
El destino era solo una excusa para seguir compartiendo el trayecto. Las calles vacías parecían cómplices silenciosas de aquella intimidad creciente. Él conducía despacio, robando miradas de vez en cuando, mientras ella observaba por la ventana con una expresión serena, como si intentara grabar cada segundo en su memoria. Llegaron a su apartamento poco después. No hubo titubeos, ni dudas disfrazadas de prudencia. Solo una invitación implícita en la forma en que él abrió la puerta y esperó a que ella entrara primero, como si su presencia le diera un nuevo sentido a ese espacio. El ambiente era cálido, con luces tenues y música suave de fondo, como si el lugar hubiera estado esperando precisamente esa noche. Ella se quitó los zapatos y caminó descalza por la sala, explorando con la curiosidad tranquila de quien se siente bienvenida. Él fue a la cocina y volvió con 2 tazas de té caliente, que compartieron sentados en el suelo, espalda contra el sofá, como si fueran adolescentes escapando del mundo. No necesitaban velas ni lujos, el romanticismo estaba en los gestos simples, en las palabras justas, en la forma en que se miraban sin cansarse. ¿Y si esto no es solo una velada?, preguntó ella, rompiendo el silencio con una voz suave. Entonces que sea el principio, dijo él, sin vacilar. Pero uno que escribamos sin guiones. Solo tú y yo, a nuestra manera. Ella dejó la taza a un lado, se acercó y lo abrazó, sin necesidad de más palabras. Él cerró los ojos, rodeándola con sus brazos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en casa. No por el lugar, sino por ella. Por cómo encajaba en sus silencios, por cómo hacía que incluso lo cotidiano se sintiera extraordinario. No hubo urgencia. Se descubrieron despacio, con respeto, con ternura. Cada roce, cada caricia, era una declaración sin voz. Y cuando finalmente se besaron otra vez, lo hicieron sabiendo que esa noche no era una fantasía efímera, sino el primer capítulo de una historia que ambos querían seguir viviendo. La madrugada los encontró entrelazados, sin máscaras ni miedos, respirando el mismo aire, latiendo al mismo ritmo. Y por primera vez, el amanecer ya no les daba miedo. El sol comenzó a colarse tímidamente por las ventanas, tiñendo el cuarto con tonos dorados. Aún envueltos en la tibieza de las sábanas, él abrió los ojos primero. No dijo nada. Solo la miró dormir. Su rostro descansado, el cabello desordenado, los labios entreabiertos. La belleza que encontró en ese instante no tenía nada que ver con la estética, sino con la paz que ella irradiaba. Esa quietud que solo aparece cuando uno se siente exactamente donde debe estar. Ella despertó poco después, y al verlo mirarla así, le sonrió con esa dulzura que solo se da en la intimidad. Se acercó, apoyando la frente en su pecho, escuchando el latido sereno de su corazón. Ninguno de los dos quería romper la magia del momento. No con palabras, no con promesas. Solo quedarse ahí, prolongando la eternidad de ese silencio compartido. ¿Dormiste bien?, susurró él, acariciándole el cabello. Dormí en paz, que no es lo mismo, respondió ella, cerrando los ojos de nuevo. Se quedaron así, abrazados, dejando que el mundo allá afuera siguiera girando sin ellos. La ciudad despertaba, las obligaciones volvían a la vida, pero esa habitación parecía suspendida entre 2 tiempos, el que dejaban atrás y el que apenas comenzaban a construir. No se trataba de un amor impulsivo ni de una noche idealizada. Lo que habían compartido no era una excepción, sino un punto de partida. Él se levantó a preparar café. Ella se quedó en la cama, abrazando la almohada, escuchando los ruidos suaves de la cocina como si fueran parte de una rutina recién nacida. Cuando volvió, con 2 tazas humeantes en la mano, ella ya estaba sentada, envuelta en su camisa, con esa expresión que mezcla ternura, deseo y algo parecido al amor. Tomaron el café mirando por la ventana, mientras el cielo se despejaba poco a poco. Y aunque sabían que pronto tendrían que volver a sus vidas, había algo dentro de ellos que ya no volvería a ser igual. Porque a veces, una sola noche basta para encender una historia entera. Y ellos, acababan de encender la suya. El día avanzó con suavidad. No se apresuraron a vestirse ni a salir. En lugar de eso, desayunaron en la cama, compartiendo pedazos de pan tostado entre risas suaves y miradas cargadas de significado.
Afuera, el mundo parecía apresurado, pero ellos seguían en pausa, como si la noche anterior hubiese dejado una burbuja a su alrededor donde el tiempo obedecía otras reglas. Cuando llegó el momento de despedirse, no hubo drama, ni tristeza anticipada. Solo una calma profunda, como si supieran que lo que habían comenzado no se quedaría en esa noche. Él la acompañó hasta la puerta, y justo antes de abrirla, la miró con una mezcla de ternura y deseo que hizo que el aire entre ellos se llenara de promesas no dichas. ¿Nos veremos pronto?, preguntó él, sin disfrazar el anhelo en su voz. Ella no respondió enseguida. Lo miró, dio un paso hacia él y lo besó una vez más. Un beso lento, sereno, de esos que no buscan encender, sino sostener. Al separarse, sonrió. Ya nos estamos viendo, ¿no lo notas? Desde anoche, no dejo de verte, susurró. Y entonces se fue, dejando tras de sí un perfume suave, una energía cálida, y una certeza: aquello no fue una aventura ni una ilusión pasajera. Fue un encuentro. Uno que no sucede todos los días. Uno que cambia la forma en que se ve el amor, que redefine lo que se espera, lo que se quiere, lo que se está dispuesto a dar. Él se quedó de pie un momento, apoyado contra la puerta cerrada, con una sonrisa quieta en el rostro. Y mientras el silencio volvía a llenar el apartamento, lo supo con absoluta claridad. A veces, el amor no entra con ruido. A veces llega en forma de una mirada, una conversación bajo las estrellas, una taza de café compartida al amanecer. A veces, el amor es simplemente una velada. Una que nunca se olvida.